con otra frase que dijimos con Alejandro, es decir, todo está inspirado en lo que voy a decir ahora, en parte por lo que pasó hoy en esta facultad de psicología y en este barrio de Once. Porque la pregunta que tenía después cuando iba recorriendo instalaciones y ahora viendo el video, era ¿qué huellas dejaba algo así? ¿Qué huellas? ¿No? ¿Qué huellas quedarán en nuestros cuerpos? ¿Qué huellas quedarán en nuestros afectos, en nuestros pensamientos de transitar una jornada? Uno podría pensar la vida también como esa sucesión de huellas. Cuando recién Rocío leía, yo pensaba, quizás quise pensar 11 a partir de las huellas. Pensar que Cromañón era esa huella más dolida que teníamos instalada en el barrio, que uno no puede dejar de pasar por Once sin saber la tristeza de esos cuerpos que estuvieron allí y que fueron, algunos, sus vidas fueron salvadas. La idea de huellas también me lleva a pensar en que a veces acontecimientos así, como estas jornadas, son formas esquivas, raras, bifurcadas, de salvar vidas. Cuando algo así me pasó a mí en otra facultad de Ciencias Sociales, alguna vez me encontré con alguna jornada, con algún tipo de charlas que podría decir me salvaron la vida. ¿Me salvaron la vida en qué sentido? En que evitaron que algún conjunto de personas que transitamos por ahí adquiramos regímenes profesionales y nos escapemos de nuestro deseo. Es decir, nos salvaron la vida en el sentido de permitir que nos hagamos cargo de un tipo de bifurcación respecto del destino que las propias instituciones tienen para las personas. Hace un tiempo largo a un profesor que fue central en ese salvataje, que se llama Horacio González, y con quien nos encontramos muchos estudiantes en ese momento, en la década del 90, en la Facultad de Ciencias Sociales, y asistíamos a jornadas de este tipo, que duraban todo el día, que inventaban nombres, que entregaban certificados. Ahí el certificado, por ejemplo, Joaquín, no era el de abstinencia, sino el certificado de especialista en saberes inútiles, ¿no? Pero ese encuentro, ese había sido un invento, por ejemplo, de Horacio González y de Cristian Ferrer. Hace un par de años en la Universidad de La Plata decidió darle un honoris causa a Horacio González, y Eduardo Rinesi, un compañero de esos años y amigo, hizo la laudatio, que es el acto formal de la explicación de por qué había que entregar ese premio, y dijo esta frase: Horacio en los 90 nos salvó la vida. Y eso es una expresión fuertísima y al mismo tiempo cierta, porque salvar la vida no es necesariamente salvar la vida biológica, es otra cosa, ¿no? Salvar la vida no es solo salvar la respiración, sino salvar o producir las condiciones en que se puede producir una trama determinada, un conjunto de afectos, un conjunto de pensamientos, fundar lo común. Digo, me parece que estamos rodeando ese problema cuando estamos un sábado a la tarde en la Facultad de Psicología en medio del barrio de Once. Es decir, preguntándonos de qué modo se constituye esa argamasa de palabras, pensamientos, afectos, acciones, en las cuales podemos ser otros y otras, y no aquellos para los cuales los cursos previsibles de la vida nos arrojan, ¿no? Volví a escuchar esa frase esta semana en Hurlingham. Después de una charla, una mujer se acercó, una mujer de los 35 años, y me dijo: siento que me salvaron la vida. Y me contó que después de 15 años de una pareja violenta, donde su pareja le pegaba sistemáticamente, decidió iniciar la separación y distanciarse de ese hombre después del 3 de junio de 2015. Viendo una marcha por televisión, supo que eso ya no podía seguir. Inició el trámite larguísimo, como son esas cosas, de denuncia, hasta llegar a la detención de él, que seguía persiguiéndola para pegarle después de separados. Y este 19 de octubre, esa fecha que pregunta Alejandro, es decir, el primer paro nacional de mujeres, este 19 de octubre ella por primera vez se animó a ir a una movilización. Salvar la vida entonces tiene esos hilos, ¿no? Se salva la vida de muchos modos, salvamos la vida nuestra y de otros y otras casi sin saberlo.
o intentando esas tramas en las que una palabra puede ser dicha, pero una palabra que es no en ese caso, ¿no? Una palabra que es basta, una palabra que es tomar distancia respecto a una situación que es agobiante. Bueno, pero ¿cómo hacemos para poder pensar esas tramas que al mismo tiempo que son fundadas, que no están, que funcionan en el plano de una memoria que arrastramos, de una historia que nos pertenece, pero al mismo tiempo tiene una fuerte novedad, ¿no? Yo todo el tiempo tengo la impresión de que hay algo que tenemos que cuidar de esos acontecimientos, que tenemos que cuidar de los acontecimientos, que es preguntarnos por las huellas y evitar que se conviertan en formas ritualizadas y las palabras en fetiches, ¿no? Que se conviertan, que haya siempre ese resto que puede volver a ser otra cosa. Este Horacio González, que les contaba hace un rato, en algún texto en un texto de una vieja revista que se llamaba Fin de Siglo, cuenta una anécdota para mí muy conmovedora. Luego de derrotada la Comuna de París, gran parte de sus militantes asesinados, algunos son sobrevivientes, son deportados a Nueva Caledonia. Y allí se encuentran con que meses después empieza una rebelión de nativos. Luisa Michel, que había sido deportada, tenía entre sus pocas posesiones una bandera de la comuna, una bandera roja. Cuando comienza la rebelión, rompe su bandera, se queda con una parte y le da la otra parte a uno de los militantes rebeldes. Le da el resto de la bandera de la Comuna de París a un nativo canaco. Esa transmisión, digamos, ese pedazo de tela que pasó de unas manos a otras, que estuvo funcionando ahí, es una gran metáfora, me parece una gran precisa imagen de esto que quiero decir, que es cómo hacer para que las huellas se transmitan, los restos pasen de un lugar a otro y revolución no sea una palabra fetiche, como paro no puede ser una palabra fetiche, como que no se conviertan cuando digo fetiche en monedas que hay que poner en juego todo el tiempo. Revolución, como las palabras más queridas, tiene que ser también las palabras que encarnan un secreto, que encarnan una promesa, que encarnan un devenir. Digo esto porque desde el 19 de octubre, fecha del Paro Nacional de Mujeres, no puedo dejar de pensar en la palabra revolución. Y no puedo dejar de pensar en la palabra revolución sabiendo que no sabemos lo que estamos haciendo. Sabiendo que no tenemos contenido para esa palabra, sino aquello que estamos haciendo, grandes colectivos, enormes colectivos, fundamentalmente de mujeres, en este país y en otros países. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Además de salvarnos a nosotras, tratando de salvar a todas. ¿Qué estamos haciendo? Tratando de generar ese conjunto de imágenes y palabras. Yo tengo la impresión que estamos, inventando formas de lo común que no estaban dichas de antemano. Inventando formas de lo común que no sabemos su contenido. Quizás no puedo pensar en otra cosa porque durante una semana solo pensé en el paro. Es decir, entre el Encuentro Nacional de Mujeres, que saben que ocurrió la semana anterior, 10 días antes, y el paro del 19 de octubre, todo lo que hice durante ese tiempo estuvo absolutamente asignado por la pregunta de cómo se hace esto. Y esa pregunta, ¿cómo se hace esto?, se hizo en un contexto bien particular, es decir, fue una pregunta colectiva, horizontal y heterogénea. La imagen que me vino en esos días fue, estamos haciendo algo casi como un aquelarre, pero esta vez somos brujas con tecnología, ¿no? Es decir, con los grupos de Telegram, de WhatsApp, los chats de Facebook y todos los modos en que se produce una gestión colectiva hoy respecto de más las asambleas físicas, corporales y los encuentros, pero fundamentalmente esas redes sirvieron para encontrarnos con personas, mujeres de distintos países de América Latina, de todo el país y del mundo también, para inventar esta cosa absurda de que hubiera un primer paro nacional de mujeres en la Argentina. Digo, si hicimos eso, podemos hacer todas y todos, podemos hacer muchísimo más. En ese sentido digo que la palabra que acaricio, sueño y cultivo en secreto, porque es un exceso, pero no tan en secreto porque se las digo,
es decir, lo digo riéndome de que estoy diciendo una palabra altisonante, pero es la palabra revolución. ¿Revolución en qué sentido? De que hay una necesidad de trastocar fuertemente un orden social cuyo sentido es la muerte. Que es necesario saber que el orden social en el que vivimos tiene un componente de violencia mortuoria y que lo que llamamos femicidios es el punto más alto de desarrollo de esa violencia, pero que no es el único. Por eso nuestro énfasis cuando paramos, nuestro énfasis cuando hablamos, nuestro énfasis cuando salimos a la calle, es decir, estamos denunciando no solo al femicidio, sino a una sociedad patriarcal. Si ustedes hacen el ejercicio, siempre recomendable, de mirar el diccionario de la RAE, la Real Academia Española, se encontrarán con que patriarcado es una palabra que refiere a hechos ocurridos hace muchísimo tiempo, hechos ocurridos hace milenios. Ahí cuando dice la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, dice: hubo en algún momento un tipo de sociedades en las que el poder lo tenía el padre de familia. Es decir, totalmente alejado de cualquier reflexión sobre el presente. Eso, un diccionario que, como todo diccionario, se supone que refiere es el estado de la lengua hablada. Bueno, ese estado de la lengua hablada, o la institución monárquica, que es la Real Academia Española, que es una institución monárquica, conservadora y mercantil, decidió no atender a la invención de la lengua, la reinvención de la lengua que hizo el movimiento feminista. Es decir, en el plano de la lengua hacen como si una cantidad de teorías, discusiones, historias, intervenciones científicas y políticas no existieran. Señalo esto, ¿por qué? Porque es evidente que podemos seguir hablando de patriarcado. Podemos seguir hablando de patriarcado por lo menos para saber que hay una gran parte del trabajo socialmente necesario, trabajo de cuidado, reproducción doméstica, limpieza, organización de las casas, comidas, etcétera, que no es pago, que es un trabajo impago, como ocurría con las sociedades esclavistas. Hay trabajos que no es impago. El 76% de ese trabajo en Argentina lo realizan mujeres. Si el 76% de ese trabajo lo realizan mujeres y ese trabajo es trabajo impago, entonces estamos ante una situación de desigualdad tan ofensible que no deberíamos tener dudas de calificar a eso de un régimen específico de dominio. Ese régimen específico de dominio es lo que la RAE niega cuando toma el patriarcado como un hecho milenario que no tiene nada que ver con la actualidad. Digo, segundo punto, es decir, las mujeres están en el régimen patriarcal, hay una tendencia fuertísima a que no puedan controlar sus capacidades productivas. ¿Por qué? Porque gran parte del trabajo que hacen queda fuera de parte de su producción queda fuera de los regímenes de vinculación con el pago. Y lo segundo, que las mujeres de esta sociedad, por lo menos, estamos privadas, mayoritario, por lo menos en términos legales, aunque no necesariamente en términos prácticos, es el control de la reproducción. Es decir, las mujeres, cuando hablamos de patriarcado, estamos hablando, está penalizado la interrupción del embarazo, que se convierte en un hecho criminal, interrumpir el embarazo, o sea, abortar. O sea, tenemos una mayoría de la población que está privada de decidir sobre sus derechos productivos y reproductivos, sobre la producción y reproducción. Por eso decimos, pues tenemos que seguir hablando, y si paramos por eso, es decir, paramos por los femicidios, pero porque los femicidios son el punto más alto de violencia de ese régimen patriarcal. Paramos contra ese patriarcalismo. Por eso cuando digo revolución, es porque pensar eso implica trastocar enteramente el orden de cosas. Trastocar enteramente el modo en que nos vinculamos entre personas, el modo que pensamos el trabajo, la producción, nuestros cuerpos y nuestros afectos, nuestros deseos y nuestra sensibilidad. Todo eso tiene que estar en juego, y si cambiamos todo eso, si pensamos que todo eso debe ser cambiado, estamos hablando de esa palabra compleja que es una revolución. Cuando les decía lo de la RAE para pensar el conservadurismo, también porque creo, y quizás eso es déficit profesional de tantos años en el museo, también porque creo que hay una disputa a dar en esos términos en relación a la constitución de un lenguaje. En relación a la constitución de un lenguaje que sea capaz
de irrumpir productiva y creativamente sobre los lenguajes establecidos, que es necesario estar atentos al modo que hablamos y somos hablados, que es necesario estar con una escucha particular respecto de nuestras palabras y las palabras que ponemos en juego. Porque el lenguaje, con esto termino, el lenguaje es, me parece, fundamentalmente allí donde albergamos las memorias, donde albergamos las huellas, donde narrando podemos retener las huellas. Y cuando digo las huellas, también las huellas de esos momentos de felicidad, de esos momentos de creación y de esos momentos de libertad que nos permiten ser otros o nos permiten que en algún momento digamos, esta vez me salvaron la vida, ¿no? Retener el lenguaje es también la casa en la que guardamos esa capacidad, esa potencia y ese sueño de una emancipación posible para nosotros y los demás. Y también en ese mismo sentido, porque el lenguaje es el lugar donde podemos y debemos imaginar el futuro. Ahora sí, Alejandro.